Muy buenos días. Estamos a miércoles estudiando el tema Dios el juez. Y nuestra lectura en la guía devocional está en Mateo 16, 27, donde leemos: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La siguiente cita es de Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Entonces fueron abiertos los libros y también fue abierto otro libro, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó los muertos que había en él, etcétera, etcétera. Luego tenemos Romanos, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y el final del 5 dice: cuando Dios revelará su justo juicio y pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, al perseverar en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero castigará con ira y enojo a los que por ambición personal no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio habrá gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque Dios no favorece a unas personas más que a otras. Y finalmente, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago según lo bueno o según lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En nuestro devocional tenemos como título en negrita retribución. De todo lo que ya hemos dicho, queda claro que la proclamación bíblica de la obra de Dios como juez es parte del testimonio del carácter divino. Confirma lo que se dice en otra parte acerca de su perfección moral, acerca de su justicia, su sabiduría, su omnisciencia y su omnipotencia. Nos muestra igualmente que la médula de la justicia que expresa el carácter de Dios es la retribución, el dar a los hombres lo que ellos han merecido, porque esta es en esencia la tarea del juez. El otorgar bien por bien y mal por mal es natural de Dios. De manera que cuando el Nuevo Testamento habla del juicio final, lo representa siempre en términos de retribución. Y este principio se aplica a todos. Los cristianos, tanto como los no cristianos, recibirán según sus obras. Los cristianos están incluidos explícitamente en la referencia cuando Pablo dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nuestras obras como cristianos van a ser juzgadas, aunque no para salvación o perdición, pero sí para recompensa. Ahora, la retribución aparece como la expresión natural y predeterminada de la naturaleza divina. Dios ha resuelto ser el juez de todo hombre para recompensar a cada cual según sus obras. La retribución es la ineludible ley moral de la creación. Dios se asegurará de que todo hombre reciba tarde o temprano lo que se merece, si no aquí, en el más allá. Y este es uno de los hechos básicos de la vida afirmados en la revelación bíblica. Hemos sido hechos a la imagen de Dios y por tanto sabemos que en el fondo es justo que esto sea así. Es así como tiene que ser. Con frecuencia nos quejamos de que no hay justicia. Como el salmista,
Vemos sufrir a hombres inocentes, siendo víctimas de impíos que no parecen sufrir como los demás, sino que prosperan y tienen paz. Y esto lo trata el Salmo 73. Pero el carácter de Dios es la garantía de que todos los males serán rectificados algún día, cuando llegue el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La retribución será exacta y no habrá problemas de injusticia cósmica para atormentarnos. Dios es el juez, de modo que se hará justicia. ¿Por qué es entonces que los hombres esquivan el pensamiento de Dios como juez? ¿Por qué sienten que se trata de un concepto incluso indigno de Dios? Hablamos del amor y de la gracia, pero no queremos hablar de su justicia. La verdad está en que parte de la perfección moral de Dios es su perfección para juzgar. ¿Acaso un Dios a quien no le interesara la diferencia entre el bien y el mal sería un Dios bueno y admirable? ¿Acaso un Dios que no hiciera distinción entre las bestias de la historia, como los Hitler y los Stalin y los santos, sería moralmente digno de alabanza y de que reconozcamos su perfección? La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, no una perfección. No juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. Dios se ha comprometido a juzgar al mundo porque Él es un ser moral perfecto. Pero resulta claro que la realidad del juicio divino tiene que tener un efecto directo sobre nuestra perspectiva de la vida. No debemos olvidar que la doctrina del juicio divino y particularmente la del juicio final no debe entenderse como un fantasma con el cual asustar a los hombres para obligarlos a adoptar una apariencia exterior de justicia convencional, de hipocresía, sino que su función principal consiste en revelar el carácter moral de Dios y en impartir significación moral a la vida humana. La certeza del juicio final forma el marco dentro del cual se presenta el mensaje de la gracia salvadora en el Nuevo Testamento. Pablo en particular insiste en esta certeza, haciéndola resaltar entre los atenienses que eran tan cultos en Hechos 17 y explicándola en detalle en la primera sección de la Epístola a los Romanos que hemos leído esta mañana y que contiene la exposición más completa del Evangelio. De hecho, Romanos se le llama el Evangelio según San Pablo. Aquí Pablo afirma que Jesucristo nos salva de la ira venidera en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto lo dice Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, en Romanos 5, 9, y lo repite también en Efesios, en Colosenses. Y esto también está declarado en Apocalipsis en varios lugares, como Apocalipsis 6, 17 y 19, 15. A través de las Escrituras, la indignación, el enojo y la furia de Dios, de la cual se hace referencia a menudo, son absolutamente de juicio. Estas palabras siempre señalan al Santo Creador activamente juzgando el pecado según su ira, como lo hemos leído en Romanos 2, 5 al 11 y llegando incluso al versículo 16. El mensaje del juicio venidero para toda la humanidad, con Jesucristo completando la obra de su reino mediador en su papel de juez de parte de su Padre, se ve a través de todo el Nuevo Testamento.
en los Evangelios, en Mateo, en Juan, en Hechos de los Apóstoles, en 2 Corintios, en el libro de Hebreos, en Judas, y luego también hemos señalado Apocalipsis 20 que hemos mencionado. Cuando vuelva Cristo y se termine la historia, todos los humanos de todas las edades serán resucitados para ser juzgados y ocuparán sus lugares ante el tribunal de Cristo. No hay duda que es imposible imaginarse ese acontecimiento, pero la imaginación humana no es la medida de lo que un Dios soberano puede hacer y hará. Por eso, para concluir en esta mañana, vamos a ver unas escenas de la vida de Jesús. Cuando 10 leprosos son limpiados, pero para sorpresa de Jesús, solo uno regresa para dar gloria a Dios. Esa escena la tengo representada a mi espalda aquí con los muñequitos de Playmobil. Y he tomado algunas fotografías y colocado el relato del Evangelio de Lucas, capítulo 17. En las palabras de Jesús está implícita la idea de la expectativa que Dios tiene. Es que, ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y solo ha regresado este extranjero samaritano para dar gloria a Dios? Era la expectativa del Señor y es la expectativa de Dios acerca de la respuesta que damos al Evangelio. ¿Cuál será tu respuesta? Ayer hice un llamado para que en lugar de ver a Dios como juez, le veas como tu Salvador. Clama a Dios y disfruta de la bendición de su salvación. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, que tú al juzgarnos nos veas refugiados en Jesús, como aquel samaritano leproso que regresó a encontrarse no solo con el don, con la sanidad, sino con el dador. Que cada uno de nosotros respondamos trayendo nuestros corazones y poniéndolos a tus pies. En tu nombre, amén. Disfrutad del siguiente vídeo. Que Dios os bendiga. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.